Buenas noches, ingeniero Lewis. ¿Se escucha correctamente? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bien.
Buenas noches y bienvenidos a la Semana de Ingeniería Biomédica, organizado por el aniversario de IMT Bionics. Durante esta semana se realizarán una serie de ponencias magistrales que estamos seguros serán de gran interés y valor para todos ustedes. Comenzamos hablando un poco sobre IMT Bionics. IMT Bionics es una empresa dedicada a proporcionar educación de calidad a través de capacitaciones, así como el desarrollo de proyectos en el campo de ingeniería biomédica. En IMT Bionics nos enorgullece ofrecer una amplia gama de servicios, como son el mantenimiento de equipos biomédicos y la venta de equipos y accesorios biomédicos. Durante nuestra trayectoria, hemos ofrecido una amplia variedad de cursos para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Algunos de estos cursos incluyen introducción a la biomecánica, mantenimiento de equipos biomédicos, equipos de diagnóstico por imágenes, entre otros. Además de estos ejemplos, ofrecemos una amplia gama de cursos adicionales que abarcan diferentes áreas de la ingeniería biomédica. Cada uno de nuestros
cursos en línea grabados tienen una duración de 25 horas y tomar el material del curso y realizar las actividades a tu propio ritmo. Además, durante el curso contarás con el apoyo y la guía constante de duda o inquietud que puedas tener. Todos los alumnos que hayan tomado cursos con la empresa Antibionics disfrutan los beneficios de pertenecer a la comunidad. Como miembros de esta comunidad, los estudiantes tienen la oportunidad de ser invitados como ponentes o asistentes a congresos y eventos junto a técnicos y colaboradores de nuestra empresa. Además, los estudiantes de la comunidad tienen acceso a precios más bajos en los servicios y cursos ofrecidos dentro de la institución. Para terminar, los invitamos a participar de nuestro nuevo curso de mantenimiento de equipos de termología y optometría, donde se establecerá una base sólida de conocimientos con mantenimiento de equipos en vivo. Sin más que decir, le damos la bienvenida al ingeniero Lewis de la Cruz, en Ingeniería Biomédica en Salud Global por la Universidad Peruana Cayetano Noriega. Cuenta con un bachiller en Ingeniería Mecatrónica. Fue director del Centro de Capacitación y Tecnologías de la Industria 4.0 de Data Science Research Perú. Está en el equipo de investigación. Bienvenido, ingeniero Lewis. ¿Qué tal, qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y vamos a ver lo del día de hoy. Bien, el día de hoy vamos a hablar un poco de Vitalino. Vamos a hablar de Vitalino y vamos a dirigirnos a ella como una herramienta potencial educativa para la ingeniería biomédica. Entonces, esta charla está para las personas que no conocen a Vitalino o para las personas que están interesadas o que están en el rubro de la educación de ingeniería biomédica. Entonces, para hablar de ingeniería biomédica como tal, debemos empezar, o en el uso de Vitalino en ingeniería biomédica, debemos hablar de las señales biomédicas. Entonces, dentro de estos conceptos, o para ingresar ya dentro de las ramas educativas, dentro de estas ramas que se divide la ingeniería biomédica, una de ellas está la parte de señales e imágenes. Dentro de la parte de señales, una de las cosas importantes que se debe tener en cuenta son las señales biomédicas. Y estas pues no son más que registros de las actividades eléctricas, mecánicas o químicas que provienen de organismos vivos. Para ser más específico, en este caso, de humanos. Estas señales, por lo general, nos brindan información muy importante sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Y con esta información, nosotros podemos hacer muchas cosas. Y en general, en ingeniería biomédica, estas señales son muy importantes para el diagnóstico, para el monitoreo de enfermedades. Y es que es gracias a porque podemos leer o grabar estas señales y es que podemos generar un diagnóstico, un monitoreo de enfermedades. Obviamente que podemos capturar estas señales debido a que los procesos fisiológicos que están dentro de nuestro cuerpo generan un potencial eléctrico, que por lo general es muy bajo. Entonces, al ser un potencial eléctrico muy bajo, por lo general necesitamos ampliar estas señales que pasen por todo un filtro, luego, luego de amplificarlas, filtrarlas, luego probablemente requiera otro filtrado o un procesamiento digital. Entonces hay todo un camino que pasa en esas señales biomédicas para ser finalmente trabajadas en la rama de ingeniería como tal. Y aquí es que debido a que el potencial eléctrico es muy bajo, surgen muchos problemas. El problema está, ok, vamos a ampliar las señales, pero no solo amplías esta señal, sino puedes ampliar el ruido que puede haber, que se puede generar por alguna mala conexión, por un tema de cables, por el ambiente mismo.
E incluso hay señales específicas biomédicas que generan artefactos. Si estos artefactos van dados más que todos por una confusión de señales. Sí, por ejemplo, en las señales de electroencefalograma se pueden confundir las señales o un tipo de artefacto con los movimientos de los ojos, algún pestañeo, hasta incluso con señales musculares, movimientos, espasmos que se pueden generar. Esos son unos tipos de artefactos que se incrustan dentro de las señales a analizar. Entonces, en general, dentro de las señales biomédicas, hay todo un proceso y hay mucho trabajo por hacer. Porque dependiendo de la señal, si es una señal de electroencefalograma, dentro de lo que más común o lo que más suena, es que están los interfaces cerebro-computadora, donde podemos, por ejemplo, jugar, o las personas pueden jugar eh, a través de estas señales. Solamente, de cierta manera, compensar que vas a la izquierda, pues tu personaje se va a la izquierda, si piensas que vas a la derecha, se va hacia la derecha. Obviamente que estos también hay una extrapolación y se genera para prótesis, algún tipo de prótesis, donde están conectadas tus señales electroencefalograma y puedes establecer algún tipo de prótesis también para la ayuda en exoesqueleto en el tema de rehabilitación. En el tema de de electrocardiograma, por ejemplo, está en el tema de detección de arritmias o algunas cardiopatías que se pueden detectar a tiempo y que puedes incluso hasta hacer el monitoreo. Luego están otras actividades, por ejemplo, con electromiograma, donde podemos realizar algunos estudios de los músculos, de cómo van evolucionando diferentes tipos de desgaste muscular que tienen desarrollar, por ejemplo, una determinada actividad, qué tanto desgaste te da, qué tanto esfuerzo te da. Y esto se puede evaluar, por ejemplo, qué tanto en una clínica los cirujanos desgastan sus manos o sus músculos al momento de hacer una operación, que son partes importantes, una parte de ergonomía también, de cuánta fuerza necesitan, si están utilizando las herramientas adecuadas, si es que, por ejemplo, tienes tu posición de los deportistas al momento en el vuelo de dar un mate, están utilizando bien, están haciendo correctamente, o de repente están teniendo algún tipo de problema o inconveniente y hay un desgaste muscular excesivo que puede ser peligroso y si no se tiende a tiempo pueden concluir en una lesión. Entonces, se pueden hacer muchas cosas con las señales biomédicas. Pero claro, cuando hablamos de señales biomédicas y si queremos entrar a tallar o si queremos buscar un poco más, pues nos encontramos, pues que ejemplo, para un electromiógrafo podemos encontrar de diferentes tipos de precios, pero dentro de los clínicos podemos encontrar $12,000. Por ejemplo, un electromiógrafo. Pero también, obviamente, al otro lado vamos a encontrar los que supongo que aquí la mayoría conocen, el tema de Arduino. Podemos encontrar un sensor muscular que se puede conectar a Arduino ya con un precio mucho menor, que son, por ejemplo, de 200 soles. Algo similar pasa con el resto de equipamiento, por ejemplo, que podemos encontrar unos componentes de 6,000, 7,000 o 3,000 soles y otros que son un poco más baratos para el tema de prototipado. Por ejemplo, este sensor, este AD8232, que podemos trabajar señales de electrocardiograma. Entonces, hay muchos diferentes tipos de precios. Pero cuando hablamos en el tema de educación, de prototipado o la aplicación dentro de la educación en ingeniería biomédica, buscamos pues que, si bien es cierto, no sean equipos tan caros y que los mismos alumnos puedan revisar y puedan trabajar, también buscamos pues que sean más o menos confiables lo que estemos utilizando, que sea fiel las señales adquiridas o que se van a adquirir. Entonces aquí son partes importantes
que hay que tomar en cuenta al momento de trabajar con las señales biomédicas y luego ser procesadas dentro de la rama o enfocarnos en ello para generar un tipo de wearable quizás o hacer algún tipo de pronóstico o diagnóstico médico, utilizando obviamente inteligencia artificial en base a esta señal. De acuerdo a ese contexto, y es el motivo de la charla de hoy, es que hay una plataforma, y que esta se define como una plataforma de bioseñales asequible, que es versátil, además un punto importante es que es de código abierto, diseñada especialmente para la educación. Y como es diseñada para la educación, también forma parte pues, de todo este ecosistema y que nos permite la creación de prototipos. Lo ideal de trabajar esta plataforma es en un laboratorio o en una aula. Entonces, Vitalino se define así como una plataforma asequible de código abierto en el cual nosotros podemos adquirir diferentes tipos de señales biométricas. Y es importante tener en cuenta que es de código abierto porque nosotros podemos encontrar en su código como tal y podemos cargarlo, por ejemplo, a un Arduino. Y podemos también saber qué tipo de sensores se utiliza, adquirirlo y trabajar con este tipo de características. Hay mucha información referente a Vitalino y te da bastante documentación que vamos a ir viendo poco a poco el día de hoy. Entonces, ¿por qué se busca Vitalino? ¿Por qué deberíamos utilizar Vitalino dentro de ingeniería biomédica o en la parte de educación de ingeniería biomédica? Pues en el año 2019, aquí el Vitalino fue fue comparada con un Biopack que es bastante conocido para la parte de educación, la parte de señales, y que se comparó, pues, utilizando en paralelo una adquisición en paralelo de las señales, y pues resultaba pues que el Vitalino responde muy bien en comparación con algo que ya está dentro del mercado. Si bien es cierto, y esto aquí hay que tener en cuenta también parte de la literatura, aquí dice un gol estándar, no es un gol estándar. Bueno, ahí han puesto ese título, pero aquí lo dejan más abajo claro, se trata de un biopack, que es más que todo algo que normalmente se utiliza en la parte de educación. Entonces, Vitalino, que es un poco más barato que un biopack, pues se puso a prueba. Y los resultados, pues, son bastante aceptables, bastante buenas. En general, no hay mucha diferencia. El Vitalino de por sí brinda una buena resolución en comparación, por ejemplo, del Biopack, que es un kit de educación bastante reconocido. Pero igual, eso no nos dice mucho. Por ejemplo, Vitalino, ok, está a un determinado nivel educativo, es aceptable. Pero luego, en el año 2021, ya se publica un artículo un poco más interesante y más riguroso, además, donde hacen una validación. Y esto es importante. Si en el 2021 validan este dispositivo que es el Vitalino. Y ya lo trabajan, pues, obviamente, con los coeficientes de correlación intraclase, que se trabaja a nivel clínico. Entonces es aceptable. Aquí, pues, lo hacen y lo comparan esta vez ya con un dispositivo de grado médico. O sea, ya lo hacen con un dispositivo que realmente tiene esta certificación o que tiene un grado médico, que es ya un estándar, por así decirlo. Entonces ya lo ponen a comparar con un dispositivo real, realmente aquí. Ya no solamente se trata de educación, dispositivos en base a educación, sino ya con un dispositivo de grado médico. Y hacen pues
esta comparación, las diferencias, como pueden ver dentro de la gráfica, no son muchas. En general, los resultados son excelentes. En la mayoría de dispositivos tienen más allá del 90%, que da según la literatura, una confiabilidad clínica. Y en algunos casos estaban un poco menos de 90, algunos 80, la mayoría ha estado muy bien así. Entonces, todos los parámetros en general que se trabajaron para el electrocardiograma ha sido bastante bien. Entonces se puede comparar con un dispositivo de grado médico que podemos generar esta vez ya una resolución de las señales que capturemos con el Vitalino, van a tener cierta validez. Entonces, por esa razón, es importante pues, que se incluya este tipo de dispositivos en la educación de ingeniería biomédica. Pero ¿cómo iniciamos? Entonces, ok, tenemos el Vitalino, tenemos estas opciones, ya ha sido comparado con un dispositivo de grado médico, hay varias publicaciones relacionadas al uso del Vitalino, no solo el tema de validación, sino el tema también para detección de ciertas cosas, como alguna cardiopatía. Ustedes pueden buscar en los repositorios indexados, obviamente, van a encontrar publicaciones que han utilizado Vitalino. Entonces aquí, si partimos dentro de su hoja técnica, este es un kit, es un kit que normalmente lo venden, hay dos kits, los dos kits son similares, y algunos tienen para extender o compacto, como este. Este es un kit compacto que tiene ya los sensores dentro de ellos. O sea, aquí tenemos unos sensores específicos, ¿sí? Los electrodérmicos, de electroencefalograma, de electrocardiograma, de electromiograma. También cuenta con acelerómetros, cuenta con un buzzer y cuenta con sensores de luz. Y todo esto, pues, obviamente se conecta mediante Bluetooth. Y la transformación, el pase de información de esto es a través de Bluetooth. Entonces, en este kit podemos tener varias señales biomédicas a analizar, como un electrocardiograma, electromiograma y un electroencefalograma. Obviamente, si estamos hablando de un electroencefalograma, es bastante limitado. No vamos a tener 16 canales, por ejemplo, como en intracórtex, pero se puede generar algún tipo de señal. Igual lo mismo para el tema de electrocardiograma. Estamos trabajando pues que por lo general vamos a trabajar con derivaciones bipolares estándar. Y el electromiograma, que podemos capturar diferentes tipos de señales. Bien, entonces, ese es más o menos el kit compacto que tiene Vitalino, es kit educativo, y que no solo cuenta la información de lo que hay o de las partes que tiene, sino es que también te brinda una guía paso a paso de cómo debes ir o cómo debes conectar. Y estas guías son muy detalladas, muy detalladas, hasta el punto que te dan paso a paso, por ejemplo, cómo conectar con el software. El software que se trabaja es el OpenSignal. Con ella puedes conectarte con el Vitalino y vas a poder adquirir y vas a poder plotear las imágenes. Y claro, no solo te va a dar paso a paso, sino es que también te brinda información importante de la señal que vas a adquirir. O sea, no solo se trata de, ok, te doy un paso a paso de cómo utilizar mi dispositivo, sino es que dentro de sus guías vas a encontrar información relevante, importante de la señal que vas a adquirir. Vas a encontrar muchos datos. Por ejemplo, en el tema de derivaciones, que normalmente se utiliza acá la parte del tobillo un poco más arriba, acá obviamente con los cables que te brinda el clic son muy cortos, pero te da obviamente la información necesaria y te da una alternativa de uso. Además
no solo pues, te va a dar estos pasos y esta información necesaria para cuando estás iniciando en el tema de señales biomédicas, sino es que también encuentras documentación importantísima si quieres hacer proyectos un poco más avanzados, teniendo en cuenta ciertas cosas, porque te brinda hasta las hojas técnicas de sus documentos, tiene su ecuación de transferencia, del ejemplo, esta es la ecuación de transferencia y las especificaciones del cable. Esto obviamente son datos importantes, cuando tenemos su ancho de banda, el tema de datos específicos, si queremos saber si va a funcionar en un determinado ambiente, o una determinada velocidad, o si queremos reemplazar, si quiere el cable, con otro cable que no sea comprado del Vitalin, y queremos hacer otro cable, queremos repasar los cables. Debemos tener en cuenta estas especificaciones que utiliza el Vitalin. Pero claro, también te brinda detalles importantes, como notas técnicas, de decirte, ok, aquí podemos calcular esta relación ruido-señal haciendo esto, y te explica paso a paso, tenemos esta relación que se da con esto, podemos estimar de acuerdo a nuestras señales, vamos a ver el tema de amplitud, luego vamos a tomar una parte de la señal en que no se esté capturando, luego vamos a aplicar esta fórmula y podemos tener nuestra, eh, nuestra relación señal-ruido. Entonces, también te brinda este tipo de notas técnicas que son importantes en realidad. También, obviamente, tú vas a obtener estas hojas técnicas, esta función de transferencia, ejemplo del sensor, para ver el mitigar el tema de ruido. Si quieres hacer una pequeña simulación de cómo va a responder el sensor, puedes utilizar esa función de transferencia. Tienes el tema de las especificaciones que debes tener en cuenta para el uso y para la ampliación de tus proyectos, que pueden ser un poco más complejos que solo utilizar el Vitalino de manera educativa, sino ya un tema para temas de investigación. Pero no solo eso, sino es que también te brinda una serie de notebooks donde después de haber adquirido la señal, o en el proceso, te enseñan desde el momento de adquirir las señales, cómo guardarlas, cómo leer esas señales y cómo procesarlas. E incluso hasta un tema de inteligencia artificial o un machine learning. Entonces, brinda información muy interesante. Por ejemplo, si te vas a su GitHub, donde vas a encontrar los diferentes tipos de notebooks, están ordenados de tal manera que te presentan la instalación, donde te explican que instalas Anaconda, la versión de Python específica, creas tu entorno virtual, cómo te conecta, la conexión con el BioSignal, y luego hay toda una explicación de, obviamente, de guardar estas señales para luego ser procesadas. Aquí, por ejemplo, en la primera parte de la instalación, vas a guardar, también podemos leer, no solamente podemos leer, sino también podemos visualizar. Realmente, si estamos hablando de notebooks, estamos hablando de Python, estamos hablando en general aquí, son notebooks de Jupyter. Entonces podemos visualizar las señales. Pero también nos brinda un paquete importante de preprocesamiento. Dentro del preprocesamiento, y al ser un tipo de señal biomédica que se conecta con cables, que están sensores, y que son propensas a ruido y a artefactos, es importante el filtro de estas señales. Entonces, recordemos que si bien esos procesos fisiológicos dentro de nuestro cuerpo generan un potencial eléctrico, este potencial eléctrico es muy bajo, milivoltios, y estos necesitan ser amplificados, y por ahí se va a soltar de todas maneras un determinado ruido. Entonces, estos ruidos, esos artefactos, tienen que, obviamente, ser filtrados. Entonces aquí hay conceptos no solo teóricos, sino ya aplicativos del diseño de filtros o la aplicación de filtros para las señales que se quieran adquirir. Y no solamente van a encontrar, por ejemplo, para electroencefalogramas, sino son
para la mayoría de los sensores. Para la mayoría de sensores. Claro, también, luego de haber tenido tu señal ya limpia, aquí también se encarga de hacer algún tipo de detección, por ejemplo, de una activación muscular. Te brinda ejemplos de cómo reconocer esta activación muscular en un determinado punto. Entonces también están, por ejemplo, para extraer las bandas alfa, beta de electroencefalograma. Claro que hay un ejemplo con alfa, pero basta con que cambies las frecuencias, vas a poder generar estas señales. Eh, pero es que también es tanto lo que están trabajando en este caso, incluso llegan a un tema de generar información muy importante. Por ejemplo, aquí, el parte del MG y SG, que pueden generar algún tipo de ruido. Aquí, si agregas un poco más de filtros como los ICA, vas a generar y darle más valor a ese notebook. Pero también, por ejemplo, hay un juego de piedra, papel o tijera en base a electrodos o a base de electromiograma, donde puede detectar si estás en piedra, si estás en papel o si estás en tijera. Obviamente, si esto lo puedes escalar a otro tipo de acciones dentro del paquete muscular que vayas a trabajar. Entonces, en general, la documentación que presenta Vitalino es bastante. Pero si de casualidad no tienes Vitalino y te interesa probar los notebooks y no tienes algún tipo de señal, obviamente, Vitalino también tiene algunos ejemplos. Por lo menos señales de prueba que tú puedes tomar y puedes probar los notebooks. Entonces, basta con que googlees esto y vas a poder ingresar, tomar estas señales y probar estos algoritmos o este procesamiento de señales biométricas. Tienes algunos ejemplos de ellos. Entonces, sirve, funciona, hay bastante documentación dentro de esa página web incluso y se puede trabajar mucho. Pero es que puedes hacer muchas cosas porque si bien es cierto, tiene un software que es el OpenSignal, no solamente vas a poder incorporarte, por ejemplo, a trabajar con ellos, sino es que también puedes conectarla a otro tipo de dispositivos o de terceros, como conectarlo directamente con Python, hacer otro tipo de actividades dentro de ellos. Me voy a compartir toda la pantalla. Ustedes pueden tener algo como esto. Ese es el software donde ustedes pueden hacer luego las conexiones. Aquí vamos a encontrar cierta información que podemos configurar, que podemos estimular, podemos cambiar, podemos anotar incluso eventos dentro de las señales que nosotros vamos a adquirir. Y vamos a generar muchas otras cosas. Incluso podemos podemos usarlo con otro software importante. Te brinda una documentación, está completamente documentado todo esto. Tienes un manual, te brinda su manual, se abre directamente su manual. Si quieres abrirlo con algunos otros documentos, te brinda, te dice cuáles son estos documentos, lo que tienes que descargar, lo que tienes que instalar. En general puedes hacer muchas opciones. Aquí, por ejemplo, podemos hacer una integración con LAMP StreamLayer. Lo puedes generar, te da aquí una documentación de cómo puedes conectarlo y con LSL ya vas a poder manejar todo en Python y generar muchas cosas, una lectura en tiempo real, puedes hasta simular o prototipar un wearable con señales biométricas. Y está paso a paso. Pues la documentación que te presenta es amplia, muy amplia. Luego, esta experiencia también se ha probado, en realidad la he probado en
curso de Introducción a Señales Biomédicas de la Universidad Peruana Cayetana de Heredia, junto con la PUC. Y aquí, por ejemplo, se ha utilizado Vitalino en el curso. Entonces, aquí, por ejemplo, si entramos al curso, ustedes pueden ingresar también desde ese link y podemos ver, por ejemplo, voy a abrir el ejemplo de los 3 primeros equipos. Empezando de acá. Entonces, por ejemplo, lo que ellos han estado utilizando, este es para la parte del electromiograma. Entonces, por ejemplo, del electromiograma, tienen aquí, han establecido su conexión, esa es la foto del Vitalino, donde han trabajado, y pues han utilizado la misma información del Vitalino que les han dado para ver el paquete muscular en que van a trabajar. Y acá hay unas imágenes de las vistas de la conexión de los electrodos. Tengo vista electrodo negativo, electrodo positivo y electrodo de referencia. De aquí se muestra la vista superior, la vista lateral, la vista inferior. Y aquí hay ejemplo, aquí van a encontrar un video en reposo o en silencio. Como pueden ver, aquí las señales se mantiene en reposo si lo mantiene suspendido. Ahí está, unos segundos. Pero también adquiriendo señales haciendo una flexión de un músculo con resistencia. Pueden ver, por ejemplo, ahí, en ese momento que comienza a generar más impulso o más fuerza, la señal aumenta. Ya podemos ver una activación muscular dentro de las señales adquiridas, obviamente aquí, con Vitalin. Esto de la parte del ploteo que están aquí en OpenSignal, aquí está el tema de la flexión, estas señales, los mismos alumnos hacen una explicación del resumen de ello y obviamente también hacen un ploteo en Python. Este ploteo lo pueden encontrar aquí, por ejemplo, notebook del ploteo, aunque la han movido ya el Python y las datos obtenidas. Esto es, porque aquí, tienen aquí, Vitalino archivos. Entonces por aquí está la lectura de la señal. Aquí está. Les falta, ha movido el archivo, pero aquí está. Lo han leído, acá está su lectura, y aquí está la señal que han trabajado. Claro, no solo es con electromiograma, sino, por ejemplo, aquí otro equipo, para el equipo número 2, han trabajado con, ya no solo el electromiograma, sino también con electrocardiograma. Por ejemplo, aquí han utilizado también el Vitalino, acá hay una explicación de las derivaciones, y aquí han utilizado también otra vez el manual del mismo Vitalino, de la misma herramienta que brinda, y lo han colocado así. Luego han procedido a hacer dentro del protocolo, el Vitalino también te viene protocolos para hacer la recolección de datos, y en una de ellas incluía hacer ejercicios. Aquí podemos ver al estudiante hacer ejercicios, y luego adquirir las señales. Desde aquí está la serie de ejercicios. Hay una toma de muestra antes y después de las señales. Aquí están cómo se han ido conectados. En general es una derivación número 1 que han utilizado, una derivación 1. Y aquí está en el estado basal, es decir, un estado de reposo sin ejercicio, antes de hacer ejercicio, y se encuentra la señal de esta forma. Ya si han mantenido la respiración por unos 10 segundos, la señal se muestra de esta forma. Ya luego de la actividad física, pues como podemos ver, la señal, la frecuencia de señales aumenta en comparación a la del basal. Están aquí en estado basal y después de la actividad física, la diferencia se nota a simple vista. Pero también lo han hecho en Python, han visto este intervalo de estas señales o de diferentes ese tipo de señales. Entonces aquí están, tienen su intervalo, su reflexión por minutos, han hecho diferentes tipos de análisis. Incluso ya con estas señales que adquieren del Vitalino, tú puedes aplicar otro tipo de cosas. Por ejemplo, si bien es cierto, esa es la parte, y estamos por partes, crearon, luego de adquirir sus señales y plotearlas en Python y tenerlas en Python, también crearon un dataset como tal. Por ejemplo, aquí
han puesto sus señales de basada de respiración y post ejercicio, lo han ploteado, han visto sus señales que son más útiles y lo han pasado de un formato de dataset. Entonces, aquí tenemos el dataset, va a tener estas categorías basadas en respiración y post ejercicios de 0, 1 y 2. Entonces, tienen todos sus datos puestos como target, como 0, 1 y 2. Y en base está toda su información de las señales. Y claro, si tú ya tienes un dataset, ya puedes aplicar Machine Learning, por ejemplo. Aquí los alumnos lo hicieron, obviamente, después de adquirir las señales, pero que no habían pasado por la clase de filtros, no tenían unos filtros, pero aún así quisieron probar el tema de Machine Learning luego de adquirir las señales. Hicieron sus pruebas, vieron sus señales, que no tenían overfitting, evaluaron y tuvieron, por ejemplo, aquí una precisión de lo que estaban trabajando. Según la clasificación, como podemos ver, hay los datos están bien para la categoría número 2, pero para la categoría número 1 la precisión está muy alejada del recall y obviamente pues tu F1 sale muy bajo, igual con su 0. Y esto probablemente se deba a que la señal no fue filtrada con anterioridad. Entonces también se puede haber permitido eso. Pero bien, en general se pueden hacer muchas cosas dentro del Vitalino. Se puede analizar específicamente cómo está reaccionando, se puede comparar con otros dispositivos y se puede, una herramienta muy útil para la parte de introducción de las señales biomédicas en ingeniería biomédica, en la parte de educación. Bien, eso sería mi presentación, y si tienen alguna pregunta adicional, si quieren algún contacto, lo pueden hacer. Igual aquí estoy dejando la pantalla de cómo pueden contactarme para hacerse las consultas, si están interesados también en algunos proyectos o en colaboración. Yo no sé, si tienen alguna pregunta adicionales. Muchas gracias, ingeniero Lewis. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar su mano, también puede escribir su consulta en el chat. Gracias, Leonardo. Genial, creo que no hay ninguna pregunta. Muchas gracias, ingeniero Lewis, por su participación y muchas gracias también a los asistentes. Recordarles que a las 9 p.m. tendremos otra conferencia de oftalmología. Muchas gracias, hasta luego. Bien, hasta luego.